queridos amigos, bienvenidos al taller de arte de gráfica ambateña y a su segmento del taller de grabado. Hoy vamos a hablar de cómo afilar nuestras gubias. Y esto gracias a la petición de varias personas que se han comunicado y que me han hecho esta petición ya que están preocupados por cómo afilar tanto las gubias de numeración tradicional como las micro gubias. Y hoy te traigo un método con el que yo trabajo y me permite hacer un proceso para los dos tipos de gubias y que me da un excelente resultado. Y aquí sobre la mesa tenemos las herramientas con las que vamos a trabajar en esta ocasión para afilar nuestras gubias. Mira, aquí lo que tengo es un taco de madera al que le he hecho estos canales para poder gestionar nuestro afilado, ¿de acuerdo? Cada uno está de acuerdo o requerido a la necesidad de la gubia con la que vamos a trabajar. Entonces, vamos a requerir de que ustedes tengan un taquito de madera. Yo uso MDF, como pueden ver, y ustedes, bueno, pueden usar la madera que ustedes consideren. Entonces, vamos a generar esta misma forma de base que tengo yo, que sería un asentador de madera, para que ustedes puedan realizarlo y poder trabajar, ¿sí? Entonces, mis queridos amigos, vamos a usar, como ustedes pueden ver, también lija, ¿sí? Y estas lijas tienen su numeración. La numeración del 220, ¿sí? Que es una lija algo gruesa, digamos, ¿no? Pero es la adecuada para hacer nuestro afilado. Y la número 360, que es una lija más fina, que nos va a ayudar a hacer ciertos pulidos. En nuestro taco de madera vamos a hacer un trazo con una separación de 1 centímetro, ¿sí? Esto lo que nos va a permitir es generar las distancias adecuadas para hacer los canales que nos va a permitir generar nuestra base para poder afilar nuestras gubias. Entonces, a ver, un dato aquí. Yo suelo hacer esta base como de 10 a 15 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho. ¿Cuál es la idea de los 10 a 15 centímetros de largo? Es que es máximo el movimiento que hacemos con nuestra mano, ¿sí? Entre ir de atrás hacia adelante. Entonces no necesitamos hacer un soporte, en este caso más extenso, porque no va a ser necesario si nuestro movimiento no es tan largo, ¿verdad? Entonces vamos a unir estas líneas porque es en donde vamos a generar nuestro canal para poder afilar en U, para poder afilar en V y también para poder afilar herramientas conocidas como microgubias, ¿de acuerdo? Entonces, mis queridos amigos, una vez que trazamos estas líneas, ¿sí? Vamos a tomar una gubia en B, ¿sí? Esta gubia en B que nos va a permitir generar un canal, ¿no es cierto? Y este canal lo que nos va a ayudar es a poder dar la forma de la herramienta que necesitamos, como estamos viendo ahora, para poder poner encima un pedazo de lija y poder generar nuestro filo. Así que miren, ahora que ya tenemos trazadas las líneas, vamos a tomar una de las gubias en V para poder generar ese trazo, ¿sí? O ese corte, o para poder generar ¿cómo se llamaría? La incisión, ¿no? Y ahora miren, tomo este trozo de madera y quiero indicarles que las gubias están sacadas, o más bien dicho, eliminadas del filo, porque quiero que realmente vean cómo funciona el afilador en este caso, ¿no es cierto? No tiene un filo, está mochado, así se lo dice acá en Ecuador. No sé cómo lo dicen en sus países, me gustaría que me lo cuenten también. Pero bueno, está perdido el filo. Entonces, vamos a ver que miren, no corre bien sobre esa base de madera. Entonces, lógicamente, eso va a permitir que nos demos cuenta que de verdad vamos a lograr un buen filo en nuestro sistema de afilado.
Entonces ahora tomo una gubia que es creada, que les he dicho que es una gubia hecha con clavos, ¿no? De esos de acero. Entonces tampoco me permite correr bien. Y por último voy a coger una gubia que es de las que se vende comercialmente, digamos que en las ferreterías o en lugares así muy comerciales, ¿no? Y que tampoco hace un buen corte, ¿de acuerdo? Pasada esta experiencia, ¿sí? Vamos entonces a proceder a generar nuestra dinámica de trabajo para poder hacer que estas herramientas realmente funcionen. Entonces, sobre estas líneas que están ya en la madera, vamos a trazar por esa línea el corte. Pero previo a eso, permítanme decirles algo, hay que hacer un corte, ¿sí? Que se cruce a esas líneas, ¿sí? Transversales en este caso. Yo lo hago con el afán de tener un espacio de soporte para mi mano, 1, y 2, para generar un buen corte también con la gubia, ¿sí? O sea, es un tope, ¿no es cierto?, que me permite girar luego la matriz en este caso y poder establecer bien cortes de inicio. Entonces, con una gubia en buena condición, lo vamos a pasar para generar ahí un surco que se convierta en un tope, ¿de acuerdo? Entonces, les invito a que tomen un pedazo de madera y que sea la madera que sea, solamente va a ser el apoyador o soporte para el proceso de afilado. Ahora, con la gubia en V, como están viendo, estoy procediendo a generar ya el canal siguiendo la línea, ¿no? En esta parte es importante indicarles algo. Miren, si ven que doy la vuelta al taco de madera, es para justamente llegar hasta el tope y que me quede bien la forma lineal, la hendidura que estoy trabajando. Y lo que quería decirles es que es importante ejercer una fuerza lo suficientemente activa hasta donde me deje hacer el surco, ¿sí? Ya luego de eso no me va a dejar porque ya la profundidad ya no me va a permitir llegar hasta más allá porque la herramienta tiene su propio espacio de acción, ¿no es cierto? Entonces, tratar de que toda la parte lineal que estamos generándole la incisión nos quede con la misma con la misma profundidad, es el término adecuado. Entonces, miren, una vez que tenemos hecho ese corte, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es ver que la gubia con la que voy a trabajar entre ahí, que pueda entrar toda la gubia dentro de ese espacio, ¿sí? Entonces, como pueden ver, tomo ahora la gubia en U y la idea es que toda esta parte, que es la parte en U, la parte redonda de la gubia, pueda calzar en la parte interna de ese espacio. Para lograr esto, lo que voy a hacer, miren, es que voy a pasarle una lija, ¿sí? Buscando profundizar más esa base y también generar un bisel, ¿sí? Vamos a utilizar la lija número 220, como pueden ver, y pues procedo a cortar y tomar un pedazo de esta lija para poder trabajar. Es importante que no le doblemos mucho porque se nos puede romper, ¿no? Se va a quebrar. Es importante que nos quede con cierta característica de redondez para el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, luego de haber doblado en los espacios que ven a la lija, procedo a pasar por esta incisión o por este surco y voy generando a lijar, que haya un poco más de incisión, ¿sí? Para que vaya hasta adentro la hoja de la gubia, ¿de acuerdo? Entonces, miren, ese tope que hice ahí es muy importante porque me permite llegar hasta ese límite y que nos quede tanto la parte superior o inferior con el mismo tipo de corte y nos permita un buen afilado, ¿no? Cuando ya hacemos este tipo de lijado, ¿sí? Tenemos que asegurarnos de cómo va en relación a nuestra gubia. Y ahora podemos ver que ya entra, pero todavía no está en un punto adecuado. Ya corre, pero nos falta un poco más. Por tanto, me doy cuenta que debo generar un doblez adicional a la, ¿cómo se llama esto? A la lija. Y pues empiezo a pasarle, haciendo el mismo efecto. O sea, trato de hundir un poco más la madera. Recuerden que en este caso el MDF es fácil de trabajarlo. Y también estoy provocando un biselado. Ya vamos a ver que luego necesito biselar cada uno de los bordes. ¿Para qué? Para que tanto en la parte honda como en los lados
se asiente bien la gubia y me permita hacer un buen afilado de la herramienta, ¿sí? Entonces hay que llevarse el tiempo que sea necesario, disfrutar de crear este tipo de herramientas que nos ayudan a nuestro trabajo también. Y pues siempre ir controlando, ¿no? Que la gubia calce. Miren, ahora entró la gubia bien. Y ustedes van a ver que en este momento me está limpiando ya la parte inferior. Es decir, antes no me hacía eso, ahora ya. Significa que está a la altura adecuada, ¿sí? Pero aún me falta ahora trabajar los bordes, es decir, de hacer el afilado, tanto del un lado como del otro lado. Vamos a generar esa diagonalidad y que me permita que toda la parte curva de la gubia, en este caso, se asiente bien para obtener el resultado que estamos esperando. Ojo, hay que poner la gubia en el nivel que corresponde, o sea, es decir, en el ángulo adecuado para poder obtener un filo adecuado. Si pongo a 33 grados no voy a poder afilar bien la gubia. Si pongo a 60 grados no voy a afilar bien la gubia. Debo poner en unos 45 grados de ángulo para que eso funcione. Miren cómo está ya el canal, asumiendo bien el papel de forma de U para la gubia, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos ahora a continuar trabajando con hacer lo mismo, pero para una gubia en V o gubia en B, como también se lo conoce. Igual, mire, estoy utilizando la gubia en B porque debo generar es un primer canal y con cierta profundidad, ¿no es cierto? Y que ahora me permita volver a hacer el mismo paso que hice en el proceso anterior, pero ahora cuidando de mantener un biselado directo, que no se me haga un espacio muy ancho y tampoco redondo, porque la gubia en B, lógicamente, lo que busca es que afilemos los dos lados de la hoja, ¿verdad? Y también algo que hay que tener mucho en cuenta es que se afile la parte en donde se forma la B, ¿sí? O sea, los dos puntos de unión de la B, porque ahí es donde se genera el corte de línea. Y a los lados lo que se hace es un corte en biselado que va soportando y ayudando al corte lineal, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, ahora estoy utilizando la lija, pero no tan gruesa, sino que es delgada, podemos ver ahora, y paso sobre el surco con el fin de lograr un poco más de profundidad, al igual que en el trabajo anterior, y lógicamente voy luego a generar el bisel para que tome la forma de V, ¿de acuerdo? No estoy pensando ahora en U, sino estoy pensando en V. Necesito volver a hacer un poco más firme el paso porque necesito asegurarme de que todo esté en el nivel adecuado de profundidad que realmente necesita. No se olviden que hay que tomar la gubia, ¿sí? Para que estos lados y el borde interno, o sea, la punta que se forma aquí, miren, ¿sí? La punta pueda entrar y hacer contacto con todo ese espacio que hemos realizado. Y aquí vamos a ver si ya es lo adecuado o si nos falta hacer un poco más este trabajo, ¿sí? Acá en la placa que vamos a usar, que ya está realizada, digamos, miren, la gubia corre de manera muy fluida, como la U corre muy fluida, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante, que nos permita coger los dos lados de la cara, digamos, ¿no es cierto?, de la gubia y se afile de buena manera. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ya sabemos que necesitamos biselar. Para eso, ¿sí?, voy a hacer un doblez adicional a la lija y miren que le pongo un poco girado, ¿no? Con el afán de que esto salga de la forma que necesitamos y que mantenga esa dinámica de bisel y nos permita hacer un buen afilado a nuestras gubias en V. ¿De acuerdo? Una sugerencia, lógicamente, es que estos surcos estoy haciendo acordes a las herramientas que estoy utilizando. Es decir, que si necesito hacerlo para una gubia más ancha, pues bueno, necesitaría un taco de mayor grosor y las separaciones serán mayores, ¿no? Es decir, el centímetro de separación que hicimos inicialmente
deberá ser mayor para lograr una mayor profundidad y para lograr un mayor ancho de espacio. Solo es cuestión de adaptar a la necesidad de la gubia con la que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, una vez hecho esto, no se olviden, siempre es importante volver a pasar la gubia y asegurarnos, cerciorarnos de que ya está en el punto adecuado, porque miren, sobre esta base que estamos construyendo, vamos a poner la lija, ¿sí? Como el grano, ¿verdad? Que va a permitirnos obtener el resultado que estamos deseando, ¿sí? Entonces, este es un asentador de madera, pero que va a recibir siempre a la lija de manera temporal nada más, porque ya sufre su desgaste y tenemos que deshacernos de la lija, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nos sirve es como guías para poder obtener el resultado de un buen afilado, que siempre deberé repetir en este tutorial o en este video para que el trabajo salga bien. Y ahora miren, la gubia ya está haciendo un buen recorrido en el espacio y como en el ejercicio anterior ya limpió la parte interna, ¿se dan cuenta? Significa que ya tiene. Aquí hago una sugerencia para ustedes y es de que podamos poner tal vez letras, ¿no es cierto?, que nos indiquen si es para trabajar con la U o con herramienta en V, para que no tenga de pronto por ahí alguna confusión. Esto como sugerencia, ¿sí? Y ahora voy a trabajar con una microgubia, ¿sí? Para que veamos que exactamente va a ser procesada de la misma manera, de manera que en esto no hay ningún secreto distinto. Miren, esta es una microgubia y lo que necesito es que me coja en toda la redondez que hay en la parte baja de la hoja de acero y que me permita igual obtener un buen resultado. El procedimiento se vuelve a repetir, necesitamos hacer el mismo ejercicio, pero aquí simplemente tener cuidado de que ya necesitamos tener un corte muy delicado, ¿sí? Porque es una microgubia, no puedo hacerle más ancho de lo que necesito. Por tanto, siempre es importante y es necesario pasar la gubia para cerciorarnos, asegurarnos de lo que estamos haciendo como canal de guía para poder hacer un filo en nuestro trabajo. Y ahora lo que voy a hacer es usar igual la lija de una manera doblada, pero a una sola vez, ¿no? Para pasarle y cerciorarme de que entre dentro de este canal la gubia y entonces estará listo, ¿sí? Las formas que tengan de gubias, todas se adaptan a este mismo concepto, ¿de acuerdo? Entonces acá lo importante es establecer ese criterio y confiar en que lo que estamos haciendo está bien para que tengamos un buen resultado en ese sentido, ¿sí? Entonces, miren cómo voy ya generando aquí el lijado, ¿sí? Y con el afán de tener esta opción también de espacio para poder pulir mi microgubia. Las microgubias también habrá que trabajarlas con mucho cuidado, nada más porque al ser unas herramientas que tienen una característica de finura, ¿no? No es que se vayan a dañar, sino que van a necesitar que estos surcos sean delgados, que no sean muy anchos, para que no patinen, no bailen adentro del espacio, sino que vayan justo por donde debe ir y así podamos tener un buen resultado de afilado, ¿sí? Entonces, como están viendo, no estoy hablándoles de discos hechos con telas, ni estoy hablándoles de esmeril, ni de ningún tipo de artefactos que no estén al alcance de nuestras manos, sino que vamos a tener un muy buen resultado a partir de esta generación de surcos.